cambiario a nivel mundial presenta incertidumbres por los contagios del coronavirus y a nivel nacional por las eventuales protestas que se realicen durante el próximo mes. Expertos señalan una eventual intervención del Banco Central debido justamente al alza del dólar. Bueno, justamente queremos hablar sobre ese tema y nos acompaña Víctor Salas, economista y académico de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿considera usted que una intervención del Banco Central sería la mejor forma de poder llevar adelante lo que se está viviendo? Las intervenciones del Central ya las tuvo en noviembre, sí, digamos, y ocurrieron de buena manera, digamos. O sea, normalmente el Central tiene que cautelar la inflación. Y entonces cuando el tipo de cambio está subiendo y permanentemente está, queda eso como un proceso que dura varios días o semanas, meses. Entonces tiene que cuidar de que eso no sea traspasado a los precios internos, porque nosotros compramos muchas cosas afuera, importamos bienes. Uno siempre que pregunta de qué es lo que importamos, se piensa en automóviles, celulares, en cosas tecnológicas, pero nosotros importamos una gran cantidad de comida. Trigo, arroz, leche, azúcar, en fin, o sea, y energía. Entonces, no es difícil que se pueda traspasar a precios el que el tipo de cambio esté demasiado alto. Ahora, cuando ocurre que el tipo de cambio por cuestiones de expectativas, especulativas, digamos, comienza a subir, entonces el Central pone atención y asume una tendencia de mediano plazo. O sea, busca qué es lo que podría pasarle a la economía en 2 semanas más, en un mes más. Si esto va a continuar, si tiene fundamentos, si tiene sustento, el mantener el tipo de cambio. Si son factores especulativos, entonces los deja ajustarse solos o trata de que ocurra eso. Si cree que eso no va a ser posible, especialmente después del 18 de octubre, el fenómeno, digamos, especulativo negativo, digamos, que tuvimos fue sacar dólares del país, digamos, y entonces y eso significaba vender tus acciones y si no sacarlos, por lo menos sacarlos de la bolsa, digamos, y convertir y demandar dólares y retener y tomar, como se dice, posiciones en dólares. En ese momento se disparó el dólar y llegó por sobre casi los 800 pesos, una situación que después volvió a bajar, claro. Se reguló. Llegó incluso a ser 830, digamos, y después volvió a bajar a 805, 6. Ya, pero la semana pasada cerrábamos en 811, 813. Y además en una fluctuación que por minuto iba cambiando muy fuerte. Ese es justamente hay 2 aspectos que toma en cuenta el Banco Central, digamos, y sobre los que quiere actuar. Uno es la volatilidad de esas variaciones que son demasiado cambiantes, digamos, porque dan certeza a la incertidumbre. Absolutamente. Claro, es una contradicción, pero es verdad. Y después me imagino el tiempo en el cual se extiende. Y el nivel, digamos, porque eso puede afectar mañana o de inmediato los precios de los automóviles, los precios de todas las cosas que compramos afuera. Si es que los que compran y venden en Chile, digamos, esos productos, pueden traspasar a precios eso. Ahora, obviamente, no ocurre, no es tan fácil llegar y traspasar, subir los precios porque te quedas sin demanda, digamos. Entonces se cuida ese aspecto y no hay un efecto precio tan inmediato. Pero si eso es durante algún tiempo, entonces eso va a tener efecto en precio y eso es lo que el Banco Central está llamado a cautelar. Por eso interviene. Ahora, yo diría que en este momento, el Banco Central siempre va a intervenir si el tipo de cambio está subiendo y no tiene visos de parar. Por los efectos económicos que hemos visto, digamos, que sacar capitales del país. Pero además es porque eso significa una situación de aumento posible o potencial de los precios. Y esa sí que es la tarea central del Banco Central. Entonces, si estamos en esta situación y hoy día, mañana, pasado, todos estos días que vienen, se desata de nuevo esta ola explosiva de sacar, de demandar dinero para llevárselo fuera o para tomar posiciones en dólares como refugio, entonces lo que va a hacer el Central es buscar el mejor momento de intervenir.
Nunca es un punto claro ese. Pero cuando veíamos lo que ocurría a fines ya del año pasado y la intervención en ese minuto del Banco Central con el alza del dólar, el escenario actual podríamos pensar que es algo diferente. A ver, Así. En particular uno puede ver, tal vez como usted decía, en el precio el reflejo, en el alza de los combustibles, que en este minuto ha ido a la baja por casi más de un mes ya, pero sobre todo en este momento porque hay gente que ha quedado muy dañada y que está buscando empezar o a ponerse de pie nuevamente, o a reinventarse, o a ver cómo va a salir adelante, con lo cual es tal vez incluso más sensible de lo que fue a fines del año pasado. Esa gente está buscando apoyos y respaldos del Estado. Y por lo menos las pymes están recibiendo parte de ese apoyo. No sé si el más adecuado o el que les llega más, porque hay gente que cree que dando acceso a crédito a las micro y pequeñas empresas van a poder salir adelante. Pero no es así, porque el crédito es el menor de los problemas. La mayor parte de esas empresas no tiene normalmente acceso a crédito, entonces en la banca. Y entonces darle crédito los ayuda, pero no los reimpulsa. Yo diría que ahí ese es un problema de crecimiento de la economía. Pero este otro es de conservar la situación mínima de equilibrios y de balances en la economía, y eso es lo que hace el central, porque se mete a manejar el tipo de cambio para manejar la inflación. Ahora, para usted, ¿cómo ha recibido nuestro sistema económico la situación que se ha vivido a nivel nacional y a nivel internacional? Digo, ¿es un sistema sólido que ha logrado ver lo que ocurre y reaccionar de la mejor manera posible? ¿O es una emergencia a la cual no podíamos haber estado preparados o para la cual estábamos mal preparados? A ver, viendo los datos de noviembre y de diciembre, que son los datos que tenemos, digamos, tanto del IMASEC como del desempleo, lo que uno ve es que efectivamente digámoslo así, súper rápido y simple, los empresarios en general buscaron conservar su mano de obra. Y entonces el movimiento es cero prácticamente en los asalariados. Cero, no crecieron, pero tampoco disminuyeron en términos de ocupación. Y la otra respuesta es que la gente buscó la informalidad o buscó cualquiera de esas otras maneras, digamos, de resolver el problema de ingresos cuando fueron despedidos en sus trabajos, de tal manera que aumentó la tasa de desempleo informal, digamos, en un porcentaje pequeño. Y adicionalmente lo que uno ve es que el PIB, a pesar de todo, y eso ocurrió en el año pasado, digamos, en diciembre, creció 1,1. Y eso nos da un indicio de que la economía, si están las condiciones de funcionamiento normal como para que sus trabajadores lleguen a los puestos de trabajo y puedan irse y cumplir sus horarios, la economía puede responder. Ahora, esa es una cosa básica. No es que vayamos a crecer mañana mucho, pero sí la economía está en capacidad de realizar su trabajo mínimo, y eso parece ser lo que nos da cierta perspectiva de que este año 2020, vayamos a crecer algo, aunque sea. No está la perspectiva de que vayamos a crecer al 2, 3, 4, 6%, no. Está la perspectiva de que vamos a crecer al 1%, 1, 3, 0,9, hay opiniones, digamos, 0,7. Es que justamente le iba a decir varios puntos que quiero sacar de esa respuesta, pero entre ellos, Bank of America emite un informe sobre la economía de Chile. Le había dado una proyección de crecimiento del 1,3% para este año y la baja a un 0,3%. Habla de este ángel caído respecto de la economía de nuestro país. ¿Coincide? Así, sí, yo coincido plenamente. Creo que la economía va a ser difícil que nos rescatemos este año fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque las perspectivas
o sea, los elementos que provocaron la mayor caída, no es que hayamos caído después del 18 de octubre, eso es una cuestión que de repente se nos metió en la cabeza, pero no es así. El primer semestre nosotros crecimos apenas un 1,9, después de haber crecido un 4% el año anterior, digamos, el 2018. Entonces, ya estábamos malitos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, el tercer trimestre fue bueno, pero el cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre, fue pésimo, negativo. De tal forma entonces que, pero eso por la movilización social, el estallido social. Entonces, lo que hay en perspectiva no es que el estallido social desapareció, ya no está en el ambiente, no hay nada de eso, no. Las cuestiones, digamos, no voy a decir marginales, pero las cuestiones que están en la piel, en lo que se ve, es que sigue una movilización larvada, con actos violentos también. Y hay una cuestión de fondo, que es lo que hizo que la gente se manifestara en gran millones de gente, digamos, a lo largo del país, no solo en Santiago. Entonces, esas cuestiones, si tú ves, no se han resuelto y peor aún, no se ha avanzado en ninguna manera de buscarle una solución que la gente sienta de que hay un avance. Y eso es lo que nos va a tener entre el 0,3, 0,5, 0,9, si es que en el mejor de los casos en un 1%. Y justamente, ¿considera usted que la incertidumbre es el factor más relevante en la posibilidad de ver un resurgir dentro de lo que ha ocurrido, un volver a encaminarse en alguna posibilidad de crecimiento mayor a lo que se podría estar vislumbrando para el próximo semestre o año? Sí, y la incertidumbre viene de lo político-social. No es una incertidumbre, en ese sentido, digamos, la economía o las empresas, por decirlo así, o la actividad productiva está en condiciones de responder. Pero la incertidumbre hace que no hayan respuestas dinámicas que tengan tiempo, o sea, que se prolonguen. Ayuda a la velocidad. Claro, que se prolonguen y que tomen alguna velocidad para decir vamos a ir de buena manera a terminar el año y el próximo también. Las expectativas de este año y las del próximo son negativas, o sea, son de cada vez más bajas, digamos. No hay nadie que esté apostando a que vamos a crecer el próximo año al 2%, nada, y eso, estamos entre 1 y 1,5, digamos, para el 2021. Y ahora, si hablamos de incertidumbre y pensando en que confianza es el antónimo que uno podría ligar directamente, ¿cómo se pueden recuperar o cómo se pueden devolver las confianzas a los agentes privados y de quién es la labor? Bueno, ahí primero hay que decir que la situación en que estamos es una situación compleja, no es manejable tan fácilmente, es política. No en el corto plazo. No en el corto plazo, es social. Hay una idea que he estado señalándole yo a los medios, es que da la impresión todavía de que en el ámbito de lo político e incluso en el ámbito de los dirigentes sociales, algunos creen que tienen que ser los que resuelvan ellos el problema. Y yo soy de la idea de que si esto no se resuelve en conjunto, no hay solución. O sea, podríamos estar... ¿Público, privado, civil? ¿Se refiere en conjunto? Todo en conjunto. Porque todos los liderazgos, toda la élite política, social, empresarial, debe buscar encaminarse y debe ceder. Debe buscar elementos que permitan resolver y hacer sentir. Porque tú las pensiones no las vas a resolver hoy día. Vas a tener un periodo de tiempo, pero tienes que darle una imagen, la salud, digamos, no lo vas a resolver solo con rebaja de los remedios, digamos, que también eso es necesario, pero hay toda una nueva institucionalidad que también, pongámosle el otro elemento, que también agrega algo de incertidumbre, es la Constitución. O sea, todo eso, si no se empieza a trabajar como ideas que hay que construir en conjunto, este país va a ir lentamente, se va a ir encaminando a un nuevo golpe o a un nuevo golpe social, digamos, desde el punto de vista de explosión,
porque efectivamente no se van a ir resolviendo problemas, se van a ve? ir larvadamente manteniendo. ¿Y cómo ve usted esa capacidad de acuerdo o ese mensaje que usted dice que se tiene que proyectar, pero al mismo tiempo considera que el orden público es clave también para poder Sí, lograrlo? claro. O sea, como alguien dice, hay que mojarse un poquito, digamos, en esto, y el gobierno es el que tiene la responsabilidad, porque yo no veo la responsabilidad en otros que no tienen capacidad de tomar decisiones, digamos. Es absurdo cuando alguien dice, oiga, todos los partidos políticos, todas las organizaciones deberían colaborar, sí, pero... ¿Qué rol le cabe a los partidos políticos y a las otras organizaciones? Ahí le cabe la colaboración, digamos, no una colaboración obsecuente, sino que una búsqueda de entendimiento, de nuevo, en el orden social, en el orden político. Tú necesitas tener certeza, digamos, una certeza relativa. Si el mundo empresarial es un mundo de incertidumbre normalmente, pero hay un rango de incertidumbre que los empresarios y que el mundo productivo empresarial debe manejar. Y ese es el que el país tiene que proveerle. No una certeza, porque entonces no habría ningún riesgo en la actividad productiva empresarial. Y si quiere ganar plata, tiene que correr riesgo en los mercados, digamos, eso es claro. Es un mercado riesgoso para hablar ya de la economía de por sí. Ahora, ¿ve usted también, como hay quienes lo han mencionado, lo que ha ocurrido en nuestro país como un terremoto? Y sobre todo cuando hacen un paralelo respecto de las cifras que se han utilizado para una, entre comillas, reconstrucción. Supuestamente llevamos ya en los primeros 3 meses, si uno quiere poner desde la fecha del 18 de octubre, un 20% gastado de lo que se ha invertido en una década en la reconstrucción después del terremoto del 2010. Sí, pero igual es insuficiente. Si tú pones esa cifra, no alcanza, incluso lo que está en el presupuesto, no alcanza a los 2.000 millones de dólares, y eso es un 1,9, 66% del PIB, digamos. O sea, a ver, los esfuerzos, alguien hizo un cálculo en algún minuto y yo coincido, están alrededor de 8 y 10% del PIB. Para resolver esto, pero en estado de estacionario, o sea, cuando ya esté todo funcionando bien. Pero tú tienes que ir construyendo pedazos, etapas, y la gente tiene que sentir. Porque la tranquilidad, la confianza no va a volver porque alguien lo declare. Ni el presidente, ni los partidos políticos, ni los grupos sociales, nadie. Nadie está en condiciones hoy día de dar una respuesta. Entonces, ni los empresarios. Y entonces uno dice, esto necesita una imagen de que efectivamente aquí vamos caminando en conjunto. Acuerdos nacionales, eso ha ocurrido en muchas partes, en muchos países que han ido saliendo de coyunturas y crisis fuertes, digamos, o salida de dictaduras como España, en fin. O sea, uno tiene ejemplos de ver cómo lograron resolver sus problemas a través de acuerdos que van más allá de lo puramente político nomás, digamos, que yo creo que la Constitución tiene ese carácter, digamos, pero eso no va a bastar, digamos, tenemos una nueva Constitución, linda, bella, preciosa, pero no vamos a tener una confianza de que... no es garantía, dice usted. No es garantía de que vamos a estar en un proceso de crecimiento. Y el país necesita retomar su senda de crecimiento con otra manera de repartir los frutos. Yo creo que ese es el desafío. Ahí están los cortes duros, digamos, y difíciles. Víctor Salas, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Un placer, y el tiempo siempre se nos hace corto. Sí, pues siempre es corto. Pero ya tendremos otra oportunidad. Muchas gracias. Carolina, un placer.